Soy Gustavo. Queremos transformar la construcción de hogares en una experiencia inolvidable. Y para ello, creamos Tu Casa en 8 Pasos, un podcast basado en nuestro proceso de construcción, en donde cada episodio invitaremos expertos a platicar de lo que necesitas saber para lograr la casa de tus sueños. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Hola, bienvenidos de regreso a Tu Casa en 8 Pasos. El día de hoy seguimos en el paso 3, seguimos hablando de arquitectura. Vamos a dar unos tips súper especiales. El día de hoy tenemos a la arquitecta Iraís Rivero del taller Dórica, que lleva 5 años trabajando en su taller, ha tenido premios internacionales y además es un aliado muy especial porque llevamos desde que iniciamos con Constructora Orriza trabajando con ella de la mano, incluso antes de que formara el taller. El día de hoy vamos a hablar de 3 tips muy importantes que no pueden dejar de tener a la hora de diseñar su casa. Vamos a platicar de las ventajas de tener la conexión y las ventajas que tiene este taller a la hora de estar en la etapa de construcción y los beneficios que da trabajar de la mano con arquitectura. Iraís, gracias por estar aquí hoy con nosotros. Muchas gracias. En las oficinas. Bueno, vamos a platicar hoy un poquito de arquitectura. Seguimos, como ya dijimos, en el paso 3 de los 8 pasos, que es hacer el diseño arquitectónico, ¿no? Y me da gusto poder platicar contigo. Y primero que nada me gustaría que platiques cómo surge Dórica, un poquito la historia de Dórica. Ok, bueno, Dórica nace hace 5 años y nace de la necesidad de querer poder proyectar lo que yo veo. Anteriormente había trabajado en un despacho, había trabajado en una constructora, pero siempre bajo la guía de alguien más, ¿no? Entonces era poder conectar directamente con la persona y poder transcribir y procesar todo lo que nos pasan. Claro. Algo que me llama mucho la atención justamente de eso es que tú estuviste mucho tiempo trabajando en el área de construcción, ¿no? Entonces también tienes esta área, con tu papá, tu hermano siendo ingenieros y todo, estuviste muy metida en la constructora. ¿Qué tan diferente es una empresa de arquitectura que se dedica más al diseño, el diseño de interiores, a estar en el área de construcción que tú ya viviste los dos mundos? Pues justamente me ayudó mucho a entender un poquito más y poder materializar las cosas que quiero proyectar. Algo que creo que a veces nos pasa a los arquitectos es que olvidamos un poquito la parte de qué tan fácil o qué tan funcional podría ser algo que se está proponiendo, porque a lo mejor en papel se ve padrísimo, pero ya físicamente no está tan fácil como crees, ¿no? Esa parte de la constructora me ayudó mucho, porque me ayudó a aprender un poco más allá de lo que normalmente te enseñan en la escuela. Entonces, saber que desde que proyecto algo es algo que sí se puede hacer y puede ser más viable. ¿Qué pasa? En la parte de la constructora sí hacía mucho trabajo de ingeniero, pero tratamos de abrir la parte de arquitectura. Pero volvemos a lo mismo. Al estar con otra persona, pues no podía fluir por completo. Claro. Por eso donde decido hacer el cambio y arriesgarme a emprender y tener la parte de arquitectura. Y surge Dórica. ¿Qué han sido las cosas difíciles de emprender en el área de arquitectura? Pues para empezar, creo que cuando no es tuyo, puedes tener un poquito de margen de error y te preocupas porque las cosas salgan bien, porque eso es parte de la personalidad y eso es algo que nosotros en Dórica todos tenemos, cuidar los detalles y ver que todas las cosas salgan correctamente. Sin embargo, cuando ya es tuyo, pues no tienes idea, creo que al inicio de cualquier emprendimiento, saber cómo se desarrolla. Cosas que tienes que considerar, que sí, que no, y esos son los principales errores que pueden salir al inicio y vas corrigiendo y vas mejorando. Ok, perfecto. ¿Podrías decir que entonces, si tú haces tu emprendimiento, al final le metes mucho más tu ADN o tu forma de actuar y pensar, ¿no? O sea, eso es lo que te separó, porque al final teniendo una constructora, pudiendo hacer el área de arquitectura y abriendo con ellos, te limitó el tema de impregnar tu ADN en la empresa, ¿no? Y ahorita Dórica ya lo tiene al 100%. Exacto. Entonces, para mí ya es más fácil directamente el trato con el cliente, que me diga qué es lo que quiere, qué es lo que tiene en su cabeza y yo materializarlo, pero con una visión y una dirección. Porque muchas veces tenemos como muchas ideas y no sabemos exactamente qué es lo que estamos buscando. Y mi trabajo es tomar todo eso y encaminarlo a un buen resultado. Hablando justamente de este tema, me llama la atención porque hace poquito tuve a unas personas aquí, ya tenían básicamente un proyecto bastante armado, puedes decir, wow, la persona no es arquitecta, pero sí estarían así, en un papel blanco, ¿no? Pero con escalímetro trazaron todo y así. ¿Te ha pasado que llegue alguien a decirte, oye, quiero que me diseñes y esto es lo que quiero? Y que tú con visión de arquitecta tengas que hacer ciertos ajustes. Estas personas no estaban no estaban negadas a hacerlo porque al final para eso contratas a un arquitecto, ¿no? Pero ¿te ha pasado y cuál es la experiencia de este trabajo? De hecho, me ha llegado varios, no uno. Me han llegado personas que desde en PowerPoint de una manera muy empírica me ponen los cuadritos, como que con los espacios que quieren, más o menos lo que sería como su plano, y me ha llegado personas así, que sí con medidas me ponen exactamente qué es lo que buscan.
Lo que sí siempre les pido es que tengan esa apertura de que no se casen con lo que están viendo, porque al fin y al cabo la razón por la que contratas a un arquitecto es por esos detalles que tú no conoces. Claro. Llámese circulaciones, detalles de medidas mínimas, porque a lo mejor para ti, que no tienes el conocimiento, no sé, una puerta, por ejemplo, que es algo súper importante, porque entonces, ¿por dónde van a pasar tus muebles? ¿Cómo vas a acomodar las cosas? Para a lo mejor si tú te mides, un ejemplo, no sé, 70 centímetros, para mí está perfecto, pero a lo mejor tu cama no va a pasar el día de mañana cuando vayas a meter mobiliario. Ese tipo de cosas son por las que me contratan. Entonces sí les pido, me sirve y está padrísimo lo que hiciste, porque quiere decir que estás tomándote el tiempo de asentar tus ideas, pero permíteme a mí apoyarte para puntualizar todo lo que quieres hacer. Ok, por el otro lado habrán clientes que simplemente llegan y dicen, no tengo idea, pero quiero que tú me lo hagas, ¿no? Y también me pasa mucho que llegan con algo y les presento una cosa por completamente diferente, porque realmente creo que lo necesita, porque es algo basado en funcionalidad, en orientación del sol, ventilación. La misma familia o las personas que lo van a vivir, Exactamente. ¿No? En base a las entrevistas que tenemos y todo, les presento algo completamente diferente y me dicen, oye, no es lo que te pedí, porque sí me lo comentan mucho de seguido, pero está padrísimo y funciona totalmente para nosotros. Okay. Y ya de eso seguimos, ¿no? Oye, pues sí, y de esa expertise que has tenido, igual ya tienes ciertos premios. International Property Award, es el que ganaste, creo que fue en Estados Unidos, no sé en dónde fue el premio. El premio, realmente la sede es en base en Londres. Ok. Pero el que se divide en los diferentes lugares, este fue de América, y entonces lo recibimos en Los Ángeles en septiembre del año pasado. Oye, y la experiencia de vender proyectos allá, te invitaron a meter 3, 4 proyectos que tenías, ¿no? Al final decides por uno para ir al concurso, terminas ganando. ¿Cuál es la experiencia de meter un proyecto? O sea, si nos ve algún arquitecto tal vez que esté joven, etcétera, ¿qué pasa en estos concursos? Pues fíjate que hace mucho que yo veía los concursos y me llaman la atención y lo quería intentar, pero pues tienes entre que sí lo haces y no me había animado. Este lugar, ellos me buscan por 4 proyectos que teníamos en la página web. Uno de ellos, en específico, teníamos fotos muy reales de la implementación, cómo quedó, porque se hizo completito. En base a ese fue el que decidimos meter, por pláticas con ellos, y la verdad fue una experiencia muy padre. O sea, recomiendo tomarla por lo menos una vez en la vida. El conocer, sobre todo ya yendo físicamente a otros despachos de otros países y ver las diferencias también que tenemos en cómo proyectamos, obviamente en base a dónde te encuentras. Es muy interesante, y en general la experiencia de ver un proyecto tuyo, recibir un premio y esa dinámica que puedes llegar a tener es muy interesante, está muy, muy padre. Okay. Oye, y eso que dices se va súper interesante, dependiendo de dónde el arquitecto, el diseño, pero eso pasa hasta nacionalmente, ¿no? O sea, México siendo un país súper grande con tantos climas, o sea, digo aquí, no sé si todos los que lo escuchen o vean sepan, pero hay un calor muy interesante, y en otros lados más frío y todo, ¿no? Hasta puedes ver la diferencia de arquitectura dependiendo del lugar de México, me imagino, Sí, ¿no? totalmente. O sea, por ejemplo, pasa mucho con los clientes. A veces vienen con esta serie de imágenes que nos ayudan mucho para ver qué es lo que les gusta, pero la orientación del sol, la orientación de cómo va a entrar el aire en tu casa, sobre todo aquí en Mérida, que necesitamos ventilación porque tenemos tema de humedad, o sea, es un estado muy húmedo, es muy importante. Y lo ves, por ejemplo, vienen con una foto de un proyecto en Monterrey y a lo mejor tengo un ventanal orientado hacia X lado. Perfecto, pero aquí en Mérida no lo podemos hacer. Entonces también... O sea, de que se puede, pero vas a odiar tu casa al final por el calor, ¿no? Exacto, o sea, pero pues mi trabajo es recomendarles Claro. el por qué no. O sea, se supone que conmigo estás viniendo para poder hacerte estas puntualidades de cada proyecto. Entonces, sí es importante saber, para empezar, antes de cualquier proyecto, en dónde estoy ubicado, cómo estoy orientado, y en base a eso desarrollarlo. Claro. Ahorita te voy a preguntar de eso, pero esto que dices es súper interesante porque en un plano tú te metes a AutoCAD, haces una edición y lo cambias, pero ya construido y ya viviendo y decir, chin, o sea, no estoy cómodo en mi casa porque imagínate que llegara alguien que te dio el proyecto igualito y te dice, no, me da igual lo que tú me digas, quiero que me lo hagas así. Cuando vive en esa casa es cuando se dan cuenta que, oye, no es lo que esperaba, porque es como lo que dicen del Excel, ¿no? El Excel aguanta todo, pasa igual en el plano te aguanta todo, y el render te van a poner los pajaritos y el atardecer y no vas a sentir la temperatura y va a estar perfecto, ¿no? Pero a la hora de vivirla que digas, no estoy cómodo porque hay errores de diseño arquitectónico, porque no quise escuchar al arquitecto, ¿no? ¿Te ha pasado algo así que el cliente te dice no, o prefieres decirle al cliente, sabes qué, si no quieres escuchar las recomendaciones, mejor pues no? Sí ha pasado
que lo intenten y justamente es lo primero que digo. Ok, ahorita tú puedes decir que no y no te está afectando porque en plano no hay ningún problema. Estando físicamente lo vas a sentir y que todos los días te esté recordando que fue un error, no está tan padre. Mucho. Y un cambio ya físico no es lo mismo que lo hagas desde un proyecto. No, estando en construcción es una locura. Yo hablo con todos mis clientes y les digo, mire, si quieres hacer un cambio, lo mejor es que lo hagas en arquitectura. Pero si quieres hacer un cambio en nuestro proceso de 8 pasos, trate que todo sea antes de entrar el presupuesto. Porque nosotros ya los vamos anotando y los vamos integrando y ya está todo integrado. Pero lo que pasa en obra, y a veces no se ve mucho igual, tú lo sabrás porque estuviste en obra, es, oye, si quiero cambiar y poner otro enchufe, no solo es eso, es ranurar, tal vez si ya tengo que ranurar los acabados, después si es un chucumbo, es un acabado aparente, ya no te queda igual todo el muro, hay que darle a todo el muro. Entonces, algo que puede haber sido tan sencillo al inicio, termina costando muchísimo al final. No, y eso que estás hablando si todavía estás en construcción. Claro. O sea, hay la oportunidad de hacerlo, digamos, ranurar y lo puedes reparar y lo que sea. Pero imagínate cuando ya estás viviendo la casa. Totalmente. O sea, que ya no es solo detállalo y ya estuvo, estás viviendo el polvo, cambiar dinero, o sea, es un proceso muchísimo más complicado cuando desde el inicio lo podemos evitar. Claro, no, totalmente, no, muy cierto. Y hablando de este tema, ¿qué recomendaciones podrías dar o qué son las cosas principales, o no sé, dame las 3, 4 cosas principales que tendrías que tener en cuenta tú como arquitecta para ver que un proyecto sea funcional? La primera, la orientación. O sea, una base es, ok, ¿dónde está mi norte? ¿Cómo están mis orientaciones? En nuestro caso, en Yucatán, el poniente es el calor más fuerte que tenemos, o sea, el sol de la tarde, es el que tenemos que evitar a toda costa. No estamos diciendo que no se pueden abrir ventanas, no estamos diciendo que no lo puedes hacer, sí, pero estratégicas. En un punto en el que no te vaya a dar el golpe, por ejemplo, en tu recámara, que no sea viendo al poniente a frente de tu cama. Sé que estés ligeramente desfasada. Usualmente recomendamos que sean ventanas un poco más pequeñas, que sirvan solo para ventilación, no tanto para que dejes abierta para todo el día. Eso es lo primero, porque también eso nos influye con ventilación. Claro. O sea, la orientación nos da tema de sol, de asoleamiento y ventilación. Que la casa pueda ser fresca de manera natural. No necesariamente todo el día tengan que tener prendido mi aire acondicionado. Puedo abrir mis ventanas y el aire puede recorrer la casa, ¿no? Que al final el viento más fuerte viene del noreste. Exactamente. Pero tienen que atravesar. Exacto, y tienes que tener 2 ventanas para que cruce. De nada te sirve una ventanita allá porque no cruza el viento y no hay ventilación. Exacto, de nada sirve que entre y se quede. Tiene que atravesar para que la casa pueda sentirse y podamos ventilarla, por lo que repetíamos hace rato, el tema de humedad en Yucatán. Esa es la primera. La segunda es el levantamiento arquitectónico. Este es súper importante para conocer bien tu terreno. Saber si tienes hondonadas, saber si es llano, qué árboles tienes. Nosotros es muy importante respetar los árboles existentes. Dentro de lo posible, evidentemente, si tienes un terreno lleno de árboles no lo podemos usar, pero árboles de cierto tamaño tratamos dentro de lo posible respetarlos. Nos hace falta mucho la vegetación en las ciudades. Y te baja la temperatura. Exactamente. Nos ayuda, por ejemplo, cuando tenemos un poniente y tienes un árbol, te protege muchísimo de esa entrada de sol. Entonces nos puede ayudar con ese tipo de estrategias. Eso es lo que estamos buscando. Oye, y si me tiene un poquito así, dando doble clic este tema. O sea, digo, no vas a dejar, me imagino, no vas a dejar un algarrobo o una ceiba al lado de un muro de tu casa. O sea, ¿qué árboles son los recomendados para tener en tu casa para que no te destroce la piscina o te destroce los muros o algo así, no? Pues, por ejemplo, una ceiba, un peach, que son árboles muy grandes y de raíces muy grandes, tratamos de dejar cierto margen alrededor del árbol para respetar al árbol y respetar tu casa. ¿Cuánto se debería considerar, por ejemplo? Depende del tamaño. Ok. O sea, también depende del tamaño del árbol, es cuánto tiene que crecer o cuánto espacio va a tener. Okay. Árboles muy nobles aquí es el chacá. Este es un árbol que crece hacia abajo, entonces no hay tanto problema. Es un árbol también un poco frágil, pero también es muy fácil de volverlo a... Sí, lo cortas y pones una vara y te sale otro chacá. Exactamente, ¿no? O sea, si llega a pasar algo, fácil le podemos replantar. Y es muy fácil para plantar en espacios que a lo mejor todavía no existen actualmente. Claro, exacto. O en un jardín interno de la casa, ¿no? Hasta ese tipo de cosas no te va a lastimar la casa. Porque no ocupa el espacio que ocuparía un árbol grande. Sí, totalmente. No, pues súper padre. Este sería, o sea, entonces es sol, ventilación y el levantamiento topográfico. ¿Hay algún otro que quieras agregar de los puntos que se tengan que checar? Yo considero que esos 3 son los principales antes de cualquier cosa. Ok, perfecto. Bueno, ya teniendo en cuenta el levantamiento topográfico, la ventilación y el sol, pon tú que ya empezaste un proyecto,
ya lo tienes integrado y ahora decides empezar ya el cliente, o decide empezar el cliente con la construcción. Digo, nosotros hemos trabajado muchos proyectos en conjunto, pero ¿qué diferencia hay o qué cambio hacen que tenga comunicación y vinculación la empresa de arquitectura con la empresa constructora? La ventaja es que desde la parte de las ingenierías y lo que es el estructural, instalaciones y todo, tengamos esta conexión desde el proyecto. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que entregan todo el proyecto arquitectónico y a lo mejor la constructora detecta ciertos errores porque es el expertise de la empresa, no comunicarlos a la parte de arquitectura y se cambian en sitio y a lo mejor es un tema estructural que tú pensarás, una columnita en este punto, ¿qué va a afectar? Pero visualmente puede afectar a todo el proyecto, incluso hasta el tema de circulaciones. El hecho de que tengamos esta conexión nos permite que si ustedes lo detectan, nos lo informan, lo podemos corregir y mostrárselo al cliente para que esté enterado de cómo se está buscando la mejor solución a una problemática, ¿no? Okay. ¿Y qué procesos implementamos o qué procesos implementas junto con nosotros que diferencian? Porque tú al final no solo construyes con Constructor Risa, ¿no? Pero tienes la experiencia. ¿Qué ves de diferente o qué implementaciones estamos haciendo hoy para que fluyan mejor las cosas y para que haya un mejor seguimiento del proyecto y que al final lo que buscamos es beneficiar al cliente? Por ejemplo, la conexión de la vía WhatsApp, de tener el grupo con todas las personas involucradas, llámese tanto costos como la parte de ingenierías, el responsable de obra y todo, pues que yo también estoy enterada de lo que está pasando. A lo mejor en cierto punto no estoy contestando todo el tiempo porque son temas de la construcción, pero me entero y ya puedo preguntarles, oye, está pasando eso, ¿en qué les puedo ayudar? ¿Cómo lo podemos resolver? Ok, perfecto. También la página web. ¿Eso ya en construcción o en preconstrucción? En preconstrucción. En preconstrucción. O sea, el poder tener desde esos errores. O sea, por ejemplo, cuando meten el estructurista, oye, ya estamos en este proceso, ya estoy terminando los planos, podemos hacer estas pequeñas revisiones internas previas a las entregables finales. Sí, a mí siempre me gusta que ingeniería revise antes de entregar arquitectura porque, y es lo que le comento mucho a los clientes, ¿no? Imagínate que tú te vas con un taller externo, no haces todo este proceso 8 pasos y ya te entregó el arquitecto. Llego con ingeniería estructural, que es la primera ingeniería que se hace, y que te diga, oye, ¿sabes qué? No, o sea, o esto volado, o esto, o es ineficiente totalmente, si quieren eficientar en costos, podemos hacer sus ajustes. Y de repente llega tú como cliente que te diga yo al cliente y que él vaya con el arquitecto a decir, oye, yo ya te entregué, ¿no? O bueno, o mínimo me ha tocado así con clientes, ¿no? Oye, yo ya te entregué tu ejecutivo, eso ya que lo hagan en obra, pero o sea, tener en obra planos que no están correctos y tener que hacer los cambios sin tener los planos cuesta mucho trabajo, ¿no? Tenemos soluciones definitivamente, pero nada mejor que cuando te entreguen el proyecto ejecutivo ya hayan habido las revisiones de las 3 ingenierías de por medio. No, pero aparte, o sea, tú como cliente posteriormente, si algún día quieres hacer algo en tu casa, el hecho de que tus planos estén como realmente está ejecutado, le va a permitir a la persona que vuelva a intervenir, llámese a ustedes mismos unos años después, decir, ok, así quedó y puedo retomar de ahí, ¿no? Digo, tenemos unos planos que se llaman as built, que son como quedó al final, pero siempre es mucho más complicado porque al final la empresa de arquitectura al final son los expertos en el diseño. O sea, al final lo mejor siempre sería tratar de que los planos del proyecto ejecutivo cambien lo menos posible hasta las build. Puede ser que, oye, tal vez un ducto tuvo que moverse porque hubo un tema eléctrico que chocaba con hidráulico, no sé. Ese tipo de cosas pueden pasar, pero son menores. O sea, ya un cambio macro, tratar de evitarlo en la medida de lo posible, ¿no? Sí, claro. Y en construcción, o sea, hablamos de preconstrucción ahorita, dejar todo listo para que lleguemos al momento en el que entregamos tu proyecto ejecutivo con la página web, que al final entregamos el proyecto ejecutivo, las ingenierías, presupuestos, ya todo integrado. La persona quiere seguir adelante, firma contrato, que es el paso 6, y empieza a construir. En construcción, ¿hay algo que digas, oye, este valor agregado me gusta de trabajar con Orrisa? Sí, bueno, va a ser un poquito gracioso, pero que podamos tener esta confianza y esta fluidez de hablar con ustedes. ¿A qué voy con esto? Trabajamos con muchas constructoras, pero algo que les diferencia a ustedes es que no se toman las cosas a personal. O sea, podemos ir a la obra y hacerles comentarios, porque al fin y al cabo lo que estamos buscando es que el cliente tenga el mejor resultado, que el cliente esté contento. ¿Cómo hacemos esto? Buscando los detalles, afinando y puliendo. Es normal que en una construcción, al ver quizá como el todo, dejas de ver ciertas peculiaridades del proyecto. El hecho de que nosotros se los podamos decir y ustedes no se lo tomen a mal y vayan y lo realicen, es algo que nos puede diferenciar, esta comunicación que llegamos a tener. Sí, claro, nosotros agradecemos que vayan y que chequen eso, porque al final
Hay un concepto, no me acuerdo ahorita el nombre, pero es ojo de ceguera de... lo voy a poner y después se los paso, pero al final te acostumbras a los detalles. Entonces, cuando tú llegas a un lugar y ves algo nuevo, o sea, desde tu perspectiva nueva, ves muchos detalles que pueden haber, que al final tal vez un residente que está ahí todo el día ya los pasa por alto, ¿no? O sea, y pues bueno, es súper bueno tener un ojo externo. Digo, tenemos, Mario está en supervisión, Fer va en calidad y todo, pero aparte el arquitecto pues tiene otra perspectiva u otra visión de las cosas, ¿no? Entonces está bien que vayan estas personas a dar el seguimiento y poder poner estas tareas puntuales al residente, ¿no? Inclusive al revés. O sea, incluso cuando ustedes ya están en obra, de repente estén ejecutando algo y el hecho de que nos hablen para decirnos, oye, fíjate que el plano está así, pero lo estoy viendo y a lo mejor no va a quedar tanto como lo estamos planeando, podrían venir a verlo, eso se los agradecemos muchísimo. Porque algo que pasa es que para evitar ese atraso, que a lo mejor va a ser un atraso de un día en un detalle, no nos dicen. Entonces de repente llegamos y ya hay un cambio por completo, algo que no tenía nada que ver con el proyecto y preguntamos por qué sucedió. Nos explican la razón, siempre hay un porqué, no es nada más Siempre. por... Sí. No es nada más no es porque que alguien se me nada más quiera antojó. fregar y hago por una columna acá al centro para fregar al arquitecto, ¿no? Pero sí nos toma un poquito en curva y decimos, oye, si me hubieras preguntado, lo hubiéramos hecho de esta manera y se hubiera visto mucho mejor. O sea, para no romper la esencia del proyecto, ¿no? Entonces, el hecho de que ustedes se tomen ese tiempo de decirnos y poder resolver en conjunto también es un diferenciador. Digo, lleva tiempo, pero la verdad creo que vale la pena al final porque hacer este equipo y esta sinergia para resolver las cosas pues da un mejor resultado, ¿no? Como Stephen Covey decía, la sinergia es un estrés, o sea, al final sumar a todas las personas y las distintas ideas y poner propuestas al final da una mucha mejor solución, ¿no? Creo que algo que hay que romper en este mundo de la construcción y la arquitectura es ese tema de creer que no se pueden llevar y que no se pueden, como tú dices, no, exactamente, que no puede haber una sinergia entre ambas cosas. No somos desconocidos, podemos trabajar en conjunto, volvemos a lo mismo. La finalidad es que el proyecto termine bien. Claro. El que tiene que quedar contento es el cliente. Si a mí me parece o no te parece, podemos siempre llegar a un punto medio y poder lograr lo que se está buscando, que es el proyecto que el cliente ya visualizó. De nada sirve que ellos tengan una idea de que, oye, esto vi en renders y de repente llego y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Totalmente de acuerdo. Pues al final es buscar la experiencia del cliente. Exacto. Y digo, a veces cuesta muchísimo trabajo y no siempre salen las cosas como se quiere, pero siempre nosotros tenemos una cosa que se llama actitud cementante, que es siempre, a pesar de los problemas, dar una buena cara, ¿no? Y tener una buena actitud, porque retos siempre van a haber, pero al final es buscar la mejor solución posible y tratar de ir adelante, ¿no? Y para ir culminando rapidísimo, un proyecto que quieras comentar o que sea un proyecto que te haya gustado mucho de los que tienen y el por qué mencionar ese proyecto. Pues con ustedes tenemos varios proyectos, la verdad es que hemos trabajado muchos y de diferentes tipos, pero creo que uno que tengo muy marcado y que me gustó mucho es el proyecto de Casa Belja. Vimos todo el proceso desde la selección de terreno, el proceso de la compra, todo el proyecto arquitectónico, ustedes hicieron toda la construcción, lo hicimos totalmente de la mano, era una casa del centro, entonces como siempre hay cosas que no esperas que aparecen en la remodelación y se fueron ejecutando y terminamos hasta con el interiorismo, o sea, fue un proyecto que se desarrolló llave en mano y ese es uno que tengo muy marcado y me gusta mucho. Sí, y ahorita super casa en Airbnb. Exactamente, es un Airbnb y tiene muy buenos comentarios. Sí, no, súper. La verdad es que ese proyecto es muy bonito. De hecho, tenemos un video de Casa Belja. Creo que vale la pena, que se dejen al link y todo por si se quiere ver, porque esa casa llamó mucho la atención a muchas personas y nos pidieron que se visualizara y todo. Ese muro externo que tiene con sisus de piedra, exacto, a mí me encanta. A mí me gustan mucho las sisus. Sí. Es un experimento que no salió tan bien en la otra oficina, pero siempre me gusta tratar de probar con este tipo de cosas. Que la vegetación se apodere de lo existente. Se apoderó demasiado. Sí. Ese fue el problema. Pero bueno, oye, Ira, y siempre me gusta terminar con esta pregunta de toda la experiencia, el proceso de eventos que tenemos. ¿Cuál es el que más te gusta y por qué? La entrega final. Okay. Me gusta mucho porque la cara de los clientes de ya estar en el espacio, lo primero que hacen es ver el render y ver cómo quedó. Siento que es ahora sí que la culminación de todo y es del papel a la realidad. Claro, súper. La verdad es que es un evento muy, muy padre. Y ahorita vendrán unos pronto que ya los voy a celebrar. Muy, 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 muy a gusto ver a los clientes ya con la emoción de la entrega de su casa.
Entonces, pues perfecto. Pues muchísimas gracias. Ira, ¿algo más que quieras agregar? Pues creo que lo que sería importante es de todo lo que ya platicamos, todos estos puntos desde el inicio, que les sirva de utilidad a alguien. Sobre todo desde el momento que vayan con su arquitecto, digan, ok, ¿qué cosas necesitan considerar? Y que sean los primeros que les digan. Y toda la parte de la construcción, que también lo tengan en cuenta, que lograr esta sinergia es muy importante y ayuda muchísimo al resultado final. Totalmente. Ya saben, háganle caso a su arquitecto. No vayan a poner una ceiba, por favor, al lado de un muro de su casa, ni de un patio interno, por favor. Y Ira, ¿dónde te pueden seguir las personas en tus redes sociales para que sepan más de ti, de Dorica, de lo que están trabajando? Sí, claro. En Instagram y Facebook, Dorica Arquitectura, y nuestra página web, donde tenemos todos los proyectos que hemos realizado, www.dorica.mx.